de la palabra, que podamos una vez más estar reunidos delante de Él, que podamos una vez más entregarnos delante de su presencia. De verdad, gracias por sacar este espacio. Hoy tenemos unas grandes sorpresas para ustedes y solamente quiero que puedan concentrarse allí, aún en tu casa, aún desde tu sala, aún desde tu cuarto, que este pueda ser ese tiempo personal con papá. Así que yo quiero allí que cierres tus ojos, quiero que iniciemos orando para entregarle este tiempo al Señor. Entonces, papá, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por los chicos, Señor, por los que han decidido conectarse, Señor. Yo te pido que seas cuidándolos a cada uno de ellos, que seas trayendo disposición a su corazón, Señor, y que los abras para ti, que abras sus mentes, sus corazones, sus espíritus, y que puedan ser receptivos a lo que están a punto de escuchar. Yo te pido que si han pasado cosas a lo largo de esta semana, Señor, que seas quitando cualquier pensamiento que no venga de ti, Señor, cualquier carga, cualquier problema, y que simplemente ellos puedan descansar completamente en ti. Gracias por este tiempo, solamente queremos adorarte, solamente queremos entregarnos a ti, solamente queremos tener un nuevo encuentro contigo, Jesús. Gracias porque aun cuando somos de tantos países, Señor, aun cuando estamos a tanta distancia, sigues siendo el mismo y te seguimos a ti por encima de todas las cosas, te seguimos a ti como el único Señor, como el único Redentor, y eso es lo que nos une. Y yo te pido que simplemente seas moviéndote en esta noche, que seas entregándote, que seas manifestándote de una forma distinta, Jesús. Gracias por los que están conectados, Señor. Gracias por Adriana, gracias por Andrés, gracias por Santiago Giraldo, gracias por Camila, gracias por Sara, por Jacinto, por Adriana, por Eliseo, por Santiago, Señor. Yo oro por ellos y te pido que seas moviéndote cada vez más y llevándolos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Y así oramos en este tiempo, Jesús, creyendo que tú eres el Rey y creyendo que tú te vas a entronar cada vez más en esta nación, Señor, en nuestros países, en todo el mundo. Y queremos orar así, Señor, y queremos cantar a ti de esa manera. Santo
Señor, sé libre de fluir en cada habitación. Manifiéstate con fuego, manifiéstate, manifiéstate. Manifiéstate y comienza a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Comienza a consumir, a consumir todo aquello que no te agrada, todo aquello que impide tu presencia, todo aquello que quiera intervenir para que tu espíritu se pose sobre tus hijos, para que tu espíritu se pose sobre tus hijos en fuego. Haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar, rasca el cielo y baja. Haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar, rasca el cielo y baja.
la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar, rasca el cielo y va, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar, rasca el cielo y va. Oh, cantamos a ti, Señor, tú que eres dueño de todo, tú que reinas sobre todo. Le decimos santo, 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 Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, rasca el cielo y va, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, rasca el cielo y va. Y todo ojo le verá, y toda lengua cantará que Él es el Rey, que Él es el Rey. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, ven a tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, ven a tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, ven a tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, ven a tu reino. Santo, Dios poderoso.
Gracias por lo que vas a hacer cada vez más. Que aunque este es el cierre del año, Señor, yo te pido que seas logrando posarte en las mentes y en los corazones de cada uno de ellos, que ellos puedan establecer correctamente sus metas para el siguiente año, Señor, que ellos puedan tener una pasión tan fuerte por ti, reconociendo lo grande, lo poderoso, lo precioso que eres, y servirte no por una tradición, no por algo tedioso, no por algo heredado, Señor, sino por una convicción propia, Señor. Yo oro por eso, porque sea una convicción profunda, llena de fuego en el corazón de cada uno de ellos, que ellos puedan sentir ese fuego. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que seguirás haciendo, y porque tú estás en cada una de las casas de ellos, Señor. Y oro así para entregar este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Y de esta misma manera tengo el honor de presentarles al profeta Santiago Castellanos, quien nos va a estar dando la palabra el día de hoy, así que los dejo con él. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Noches. Dame un segundito, estoy aquí enviando el link. Me lo pidieron otras personas. Ahora sí, ¿cómo están? Me gustaría, si tienen la cámara, para poder verlos. Para poder verles las caras. Santiago Giraldo, el nombre me suena súper conocido. Hola Adriana, ¿estás por ahí con alguien más? ¿Cómo te llamas? Si escriben por ahí el nombre en el chat para saludarlos. Andrés, Sara Maecha, Sonia, Juancho, Sofía Cruz, Jacinto, Esteban, Adriana y Elías. Qué gusto. Si pueden escribir de dónde son. Sí, y es chistosito. Es lindo por el acento. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Perdón. De Costa Rica, Esteban, qué gusto. Juan David de Bogotá. Adriana del Salvador con Elías. Sara Maecha, no has escrito de dónde. Julie Pasaje desde Neiva, claramente acabas de entrar, qué gusto. Amor, yo estoy. Oscar Mauricio Sáenz, bienvenido. Carolina, bienvenida. Entraron algunos ahí rápido de COP. Gracias por entrar. Y quería le estoy dando 2 segunditos. Samuel Zavala, bienvenido de Mosquera, Colombia. Entonces vamos a predicar. Yo sé que le dije a Estefanía que quería predicar. El título era como corriendo hacia Dios. Quiero modificar un poquito el título. Estaba ahorita orando que el Espíritu Santo me guiara un poco que vamos a predicar. Entonces voy a predicar sobre las vestiduras y el llamado. ¿Listo? Entonces los que quieran tomar notas, más que bienvenidos. Y después yo pido esta grabación y la mandamos al grupo o como quieran. ¿Listo? Entonces, ¿están listos? Entonces vamos a la palabra. Si quieren, vamos a orar. Y vamos a la palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Consagramos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones a ti. Te pedimos que seas tú revelando, haciendo viva esta palabra, que sea una palabra que transforme, que llene, que nos dé más de ti y que nos inspire, Señor, a seguirte y a buscarte más, con temor, con amor, con gozo, con reverencia y con enfoque, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Listo. Empecemos. Qué interesante esto. Listo. Entonces, vamos todos, por favor, a Lucas, perdón, no vamos a Lucas todavía. Vamos a Juan 21, porfa. Juan 21. Ahí les voy diciendo, si alguien quiere hacer el trabajo de anotar en el chat los versículos, sería súper para los demás. Si no, está perfecto. Entonces vamos a Juan 21
Y hay algo muy interesante aquí y ya les voy a decir por qué hablo de las vestiduras y el llamado. Entonces, el contexto de Juan 21 dice que Jesús se le apareció a 7 discípulos que estaban pescando, ¿sí? Jesús estaba en la playa y lo que pasó fue que los discípulos, cuando Jesús murió, ellos volvieron o se alejaron otra vez de lo que Dios había hecho. Acuérdense que cuando Jesús vio a Pedro por primera vez, lo vio en una barca y él se arrolló y dijo, apártate de mí que yo soy pecador, y le dijo, Pedro, te voy a enseñar a pescar hombres, ¿sí? Entonces lo sacó de pescador a pescador de hombres, entonces ya lo alejó como tal de su oficio de pescador normal de peces para sacarlo a ser un hombre de Dios y un evangelista. Y cuando Jesús murió, Pedro inmediatamente lo que hizo fue que él se retiró del llamado de Dios, que Dios lo había llamado, que él estaba tan seguro que él caminó con Jesús 3 años. Y en el momento en que vino una decepción tan fuerte para él y el negar a Dios y el sentirse tan juzgado por Dios porque él negó a Jesús y lo entregó y no murió por él y todo lo que le había prometido y todo el tema, para él fue tan duro decepcionar a Dios y sentirse decepcionado por Dios y por el llamado de Jesús. Él esperaba que Jesús conquistara Roma y estableciera sus reinos, y como todos sabemos, los discípulos esperaban la segunda venida y no la primera. Entonces Pedro quedó tan golpeado por eso que Pedro volvió a donde Jesús lo había sacado, que fue a pescar, ¿sí? ¿A cuántos les ha pasado en algún momento que hay una decepción en la vida, hay una decepción amorosa, hay una decepción financiera, de un trabajo ministerial, de lo que sea, y uno a veces quiere volver a los hábitos antiguos de los cuales Dios ya lo sacó, ya sea alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, o volver a un pecado, o volver a ciertas amistades, o volver a una relación, o volver a hábitos o cosas que uno siente como que vuelve y retrocede, como si no existiera todo lo que ya caminó con Dios y todo lo que vivió con Dios, y simplemente entrega otra vez esas cosas y vuelve como a una vida como si Jesús no hubiera venido y hubiera caminado con Pedro todo ese tiempo. Entonces este es el contexto de Juan 21, ¿sí? Jesús ya se le apareció a los discípulos, pero aquí él está en la playa y ya lo vamos a leer. Entonces dice el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, es la primera vez que lo llama otra vez Simón, Tomás llamado Dídimo, porque escucho eco, los hijos de Zebedeo y 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ¿sí? Entonces Pedro dice que fue el que del dolor tan fuerte y la decepción y el haber quedado mal con Jesús y el haber prometido que él iba a morir por Jesús y no lo hizo, y antes lo negó. Cuando llegó el momento crucial de no negar a Jesús, él lo negó. Cuando llegó la prueba, cuando llegó el momento de decirle a los demás, sí, yo creo, yo vivo, yo en la pandemia conocí a Jesús, yo era parte de este grupo Resilient, y cuando llegó el momento de la prueba es como decir, doy un paso atrás, y él dijo, yo la verdad me voy a pescar. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro era un hombre que tenía tal influencia que si influenciaba para Dios, también influenciaba en contra de Dios. Entonces en el momento en que él da un paso al lado, también los discípulos lo siguen porque él era llamado a ser un líder. Y eso se ve mucho en los dones y en los talentos, que hay gente que siempre va a ser influencer o va a ser líder o va a ser persona que convoca y lidera a otros. Y si lo hace para Dios, lo hace para Dios, y si lo hace en contra de Dios, lo hace en contra de Dios. Entonces los discípulos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entonces por la decisión de Pedro, todos lo empezaron a seguir y volvieron al lugar de donde Jesús los había sacado. Entonces dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces a mí me parece muy interesante este primer versículo, estos primeros 2 versículos, porque es como que si volvieron como al momento donde Jesús había llegado y ellos todavía salían al mar toda la noche y no pescaban nada. Es como si Jesús no hubiera caminado con ellos 3 años y no hubieran tenido todos los encuentros, todos los milagros, toda la palabra, toda la enseñanza, porque a veces un dolor tan fuerte, una prueba tan fuerte puede hacerte parecer como si no hubieras estado con Jesús, como si no lo hubieras conocido y hubieras caminado con él. Entonces me parece un tema muy interesante, la oportunidad, digamos, que tienen aquí los discípulos nuevamente para escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, y darse cuenta que realmente no es como era antes, y que Dios es tan bueno. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy, que digamos, con Dios tú nunca vuelves de ceros, sino que si tú has vivido algo con Dios y tú has caminado con Dios, en el momento en que tú te alejas, en el momento en que tú tienes una dificultad,
Dios te está esperando y en el momento en que vuelvas vas a volver donde lo dejaste, no desde ceros, porque hay muchas semillas, hay mucha palabra, la palabra de Dios no para de crecer, hay una historia con Dios de la cual Dios siempre te va a levantar y no te va a dejar solamente en ese lugar. Entonces dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque claramente estaban cegados otra vez por el dolor, por el pecado, por la dificultad, por las circunstancias, por lo que sea, porque no creían, no tenían fe que Jesús había resucitado. Todo lo que nos pasa a nosotros, que a veces aparece Jesús en una situación y uno no lo ve porque ellos no están esperando a Jesús, ellos están esperando todo menos de Jesús, porque están lejos, porque están decepcionados, porque están dolidos, por lo que sea. Versículo 5 les dijo, hijitos, ¿tienes algo para comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Entonces, paremos ahí. Todos están ahí en Juan, Juan 21, versículo 1 al versículo 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero hablar aquí yo del llamado? Quiero hablar del caminar con Dios y quiero hablar del correr a Dios y quiero hablar de las vestiduras. Entonces, vamos por partes. Entonces, vamos todos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El título es La desobediencia del hombre. Entonces, creo que esta historia sí es más conocida, así que voy a tratar de saltarme un poquito por tema de tiempo. No sé, Steph, cuánto tiempo tengo. Hasta cuando yo quiera. Entonces, se le acercó la serpiente, o sea, el diablo, a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol bueno era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Quiero que escriban en el chat. Estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, quiero que vean dos paralelos acá. Y aquí empezamos entonces ya ahora sí, como tal, el mensaje. ¿Qué pasa aquí? Hay algo muy interesante y yo veo un paralelo y quiero que me sigan aquí. Si se pierden, por favor, levanten la mano o escríbanme en el chat para yo repetir algo que se pierda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es algo muy interesante. Pedro está caminando con Jesús, ¿cierto? Y Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado. Él está profetizando de todo lo que él va a sufrir. Y Pedro le dice, no, Señor, no te acontezca eso. Si algo yo muero por ti, yo voy a ir contigo hasta el final. ¿Cuántos hemos orado algo así? Uno está tan metido con Dios, uno está tan enfocado que uno dice, Señor, yo por ti haría lo que fuera, yo entrego todo, y uno canta y uno dice las cosas en esos momentos específicos. Y después, cuando llegó el momento, Pedro le dijeron, este no estaba con Jesús, y en el momentico que él sintió un poquito de persecución, que se iban a burlar de él, que lo iban de pronto a perseguir o a encarcelar o a matar, a causa de que él estaba relacionado con Jesús, en ese momento él dijo, no, ¿qué me están diciendo? No me conocen, y lo negó 3 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno peca, en ese momento para Pedro fue su pecado, por decirlo así, su error, fue que él negó a Jesús habiendo estado con Jesús, mintió y realmente rechazó o renunció el conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, cuando él hace eso, él se separa de Dios, él se siente juzgado, él se siente tan pecador, tan sucio, que él lo que hace es correr
y se va de donde estaba Jesús. ¿Sí me están siguiendo? Entonces la reacción de Pedro al pecar o al cometer un error es que él corrió en contra de la dirección de Dios. O sea, uno puede correr hacia Dios o uno puede correr de Dios. Entonces, donde estaba Jesús, él corrió lejos de ahí, fue y se escondió, ¿sí? Y después entonces terminamos llegando a Juan 21, donde él está pescando otra vez, no solo corrió lejos de Dios, sino que corrió otra vez hacia el lugar de donde Jesús lo había sacado y se fue otra vez a pescar. Y dice que se había quitado sus vestiduras. Sí, quiero que me sigan ahí porque ese punto es importante. Dice en Juan 21 que él se había quitado sus vestiduras y estaba pescando, solamente digamos sin camiseta, por decirlo así. Pero en este caso dice, él se había quitado sus vestiduras. En el versículo, se los voy a decir para que lo anoten. Dice que se las había quitado, se las había despojado de ella su ropa, en el versículo 7. Juan 21, 7. ¿Sí? Quiero que me sigan esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a Génesis 3. Hay algo muy interesante porque Adán está caminando con Dios. Adán está parecido a Pedro. Adán dice que caminaba en el aire del día con Jehová, hablaba con él, era hecho a la imagen y semejanza. Adán vivía en la gloria y en una presencia de Dios constante, donde él tenía diálogo y adoración con Dios constante, una relación cercana con Dios. ¿Y qué pasa? En ese momento viene el diablo y le dice otro tipo de pecado, pero que también es un pecado porque aleja al hombre de Dios. Estamos viendo lo que es la separación y la conexión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paralelo con Pedro? Pedro caminó con Jesús, Adán caminaba con Dios, ¿sí? Y en un momento pecaron. El pecado es diferente porque aquí vino la serpiente y le dio una tentación, ¿sí? A Eva y le dijo, si Dios te prometió algo, Dios te dijo algo, pues déjame decirte que es un poco mentira. La realidad lo puedes conseguir así, lo puedes conseguir así, que nos pasa mucho eso. Nosotros decimos, ok, ayudémosle a Dios un poquito. Si Dios me prometió que Él me va a bendecir, pues déjenme yo, de pronto, dejo de ir a la iglesia por estar trabajando. O hay gente que dice, no, no puedo descansar ni un solo día, voy a abrir mi negocio el domingo también. Hay gente que dice, no, voy a trabajar así sea en un trabajo que de pronto no sea tan correcto, pero pues Dios me puede bendecir y Dios me protege y me da gracia, ¿sí? O hay momentos donde tenemos tentación, decisiones que tomar, que uno dice, la verdad, esto no está tan grave, esto no está tan mal, y Eva en un momento dijo, le pareció bueno el árbol, agradable a los ojos, comió y le dio a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Aquí quiero que empiecen a ver el paralelo. ¿Qué hizo Adán? Adán dice que huyeron de la presencia de Dios y se escondieron en los árboles del huerto, ¿sí? Entonces Adán tiene una reacción muy parecida a Pedro en otra historia, pero hay un paralelo. ¿Y cuál es el paralelo? Que su reacción es en el momento en que yo peco, y cuando viene el pecado, viene la culpa, viene la condenación, viene la vergüenza, porque hay una suciedad que él tiene. Como él estaba tan cercano a Dios, él lo siente y él lo sabe, y lo que él hace es que corre y se esconde de Dios, ¿sí? ¿Me están entendiendo ahí el paralelo? Pedro salió y huyó, y ya uno nunca ve más a Pedro en la crucifixión, en la procesión de Jesús hacia la cruz. Cuando lo entierran, Pedro ya no aparece más porque él se alejó y él salió corriendo y él se fue. Y él dijo, yo no quiero tener nada más que ver con Jesús. Primero porque lo negó, pero segundo porque él dice, yo ya no soy digno, yo ya pequé, yo ya no cumplí lo que yo había prometido, yo tenía un llamado y me alejé. Jesús me había profetizado que yo iba a ser la roca sobre la cual él iba a edificar la iglesia. Él le había entregado las llaves del infierno a Pedro. Todas estas cosas. Y sin embargo, en el momento en que él pecó, él salió corriendo y se fue y dijo, terrible, ¿sí me va a entender? Y entonces Adán hizo lo mismo. Adán fue hecho a imagen y semejanza. Dios profetizó sobre él y le dijo, Adán, ten dominio, juzga la tierra, cultiva el Edén, vas a multiplicar y a llenar la tierra de tu semilla. O sea, yo te hice el padre, digamos, de la humanidad y de las naciones. Y en el momento en que Adán pecó, fue y se escondió. Y ahora, ¿por qué se escondió? Vayamos otra vez a Génesis 3. Dice en el versículo 7 también, 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿por qué se escondió Adán? Esto es interesante porque con Pedro no sabemos específicamente el por qué se va. Sabemos que él negó a Jesús y Jesús ya se lo había prometido, ¿cierto?
Pero Adán nos dice específicamente el por qué se escondió. Dice, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y él dice, Señor, oí tu voz, tuve miedo. O sea, se escondió porque tuvo miedo, pero ¿por qué tuvo miedo? Dice, y me escondí porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aquí vamos a hablar de qué, de las vestiduras, de la ropa, lo importante que es y lo que eso representa. Quiero darles otro ejemplo antes de que vaya al tema de las vestiduras. Pedro tuvo otro paralelo muy interesante y fue Judas. No sé si también se sabe en la historia. Judas, digamos, dice que el enemigo lo poseyó para hacer lo que él tenía que hacer, que era traicionar a Jesús. Lo traiciona con un beso, lo entrega por 30 monedas de plata. Y Judas tampoco se escucha más en la historia de Judas. Judas lo entrega, Jesús lo agarran, lo arrestan, se lo llevan delante de los fariseos y lo empiezan a interrogar y lo escupen y se burlan de él y todo. Pero Judas ya no está ahí. ¿Por qué? Porque Judas le pasó lo mismo que Pedro y le pasó lo mismo que a Adán. En el momento en que el enemigo se va, porque él peca, hay un momento como de pecado, cuando él toma esa decisión, uno se vuelve como loco, uno peca, uno hace unas cosas por el deseo, por la tentación, por lo que sea, y hay un momento donde uno como que reacciona y ok, como que ya pequé y ahora ¿qué hago? Y entonces Judas tiene la misma reacción que Adán y que Pedro. ¿Y cuál es su reacción? Él sale corriendo. Ahora, hay algo muy interesante que pasa y es que Judas tiene la misma reacción inicial que Pedro, pero un diferente final, ¿sí? Porque Judas lo que hizo fue que salió corriendo, buscó un árbol y terminó ahorcándose, ¿sí? Él, digamos, y le estaba contando a alguien el otro día que me pareció increíble esta revelación que Dios me dio esta semana, porque en el original, en el hebreo original, la primera vez que se ve en la historia cuando alguien fue colgado por los hebreos, que se considera alguien que era maldito, ¿cierto? Por eso Jesús fue crucificado en la cruz, porque se decía que tenía que ser colgado en un madero. Eso era la sentencia de los hebreos para alguien que era, digamos, maldito por Dios, era que tenía que ser colgado en un madero. Como lo interpretó Josué cuando Dios les dio la ley a Moisés y todo, era que el que era colgado era que era colgado en un árbol, o sea, en un madero, y que se colgaba así. Entonces esa fue la primera. Entonces Judas, cuando la razón por la cual él se cuelga en un árbol es porque está tipificando lo que era la condenación de la ley. No sé si alguien se me perdió aquí. Entonces, ¿cuál era? La Biblia dice que la paga, bajo la ley, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? Judas pecó, entonces Judas tenía que morir. Entonces Judas fue y se colgó en un madero, ¿cierto? Porque eso era lo que él tenía que pasar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Jesús es colgado en un madero, la Biblia dice que el justo tomó el puesto de los que eran injustos, ¿sí? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros entonces pudiéramos vivir en su justicia. Entonces básicamente es una sustitución que Jesús dijo, ok, Pedro tiene que morir a causa del pecado, ¿sí? Pero entonces yo voy a tomar su lugar, yo voy a morir en la cruz para que Pedro ya no tenga que morir, ¿sí? ¿Me están entendiendo la diferencia entre Pedro y Judas? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos también tenían que morir. ¿Cuál fue la señal que ellos, digamos, cuál fue la paga del pecado? Tenía que haber una muerte y una muerte espiritual. Y ya desde ahí Dios empezó a mostrar que siempre había una consecuencia al pecado. Pero se empieza a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos otra vez a Génesis 3. Y quiero que no se pierdan esto porque es la importancia de las vestiduras y ya les voy a explicar. Entonces, si bajamos, Dios ahí le dice al hombre que va a ser maldito de tal forma, la mujer y la serpiente, porque hay consecuencias del pecado, ¿cierto? Eso se los dejo para que lo lean en otro capítulo o en otro tiempo, que lo hagan ustedes. Entonces, vengan, les digo qué versículo es. No sé si es Génesis 4. Se me perdió. Ok, Génesis 3:21. Lo tenía ahí y me lo pasé, no sé por qué. Génesis 3:21 dice lo siguiente. Y quiero que no se lo pierdan porque esto es muy interesante. Génesis 3:21 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 20. Y el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Esto a mí me rompe la cabeza. Ok. ¿Qué pasa aquí? Dice que Adán y Eva pecaron, por el pecado quedaron desnudos, y entonces ellos cosieron un delantal de hojas y se lo pusieron encima, ¿cierto? Todos entienden esa historia, no nos perdemos ahí. Y entonces dice que Dios vino, los encontró, les dijo, ok, ustedes pecaron, entonces el hombre va a tener sudor en su frente, maldice la tierra, porque la tierra era dominio del hombre, la mujer va a tener dolor de parto, y la serpiente le quita los pies, todo este tema, todo eso tiene un significado. Y después en el versículo 21 dice, entonces Dios les hizo túnicas de pieles, ¿sí? Y los vistió. Y yo dije, ok, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué la Biblia menciona eso? ¿Por qué Dios hizo? Entonces, ¿qué significa? Túnicas de pieles es que fue el primer sacrificio de sangre y el primer sacrificio animal por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la ley, aun cuando no estaba establecida en la tierra, seguía siendo una ley espiritual. Y es que siempre que hay pecado o separación, tiene que haber un sacrificio que limpie o que cubra el pecado, ¿sí? Entonces, quiero que anoten eso. Digamos, hay algo que cubre ese pecado, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende que Dios hizo una túnica de pieles, significa que Dios mató a un animal, le quitó la piel, ¿sí? Y con la piel los cubre, ¿sí? Los cubre a ellos dos. Y por eso entonces ya los puede enviar, porque ellos no podían salir desnudos, ¿sí? Ellos no podían salir desnudos del Edén, sino que tenían que ser cubiertos otra vez. Entonces, ¿qué pasó realmente en el pecado? En el pecado de Adán y Eva. Y espero que no se me aburran con esto. Entonces, ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. Cuando ellos pecan, ellos pierden su vestidura. Y entonces ellos tratan de hacerse unas vestiduras de hojas porque no entienden y no saben que eso requiere realmente un sacrificio. Y Dios es el que hace el primer sacrificio. Y digamos, mata ese animal, el animal que haya sido, y dice que con esas pieles entonces Él les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Entonces ahí empieza y entendemos que cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos cerca de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso Jesús habla mucho de las ropas. Él dice en Isaías, por ejemplo, dice Dios, ven y razonemos tú y yo, aunque tus ropas fueren rojas como escarlata por el pecado, yo las haré blancas como la nieve, ¿sí? Cuando Jesús viene y le aparece al sacerdote Josué, cuando es el tiempo de Zorobabel y de Josué, le dice, tus ropas son como trapos sucios, pero yo te los cambio y te pongo un manto blanco de vestidura, ¿cierto? La Biblia entonces está hablando que los vestidos son los que representan nuestra posición, pero también nuestra posición delante de Dios, si estamos puros o no, si vivimos en limpieza o no, porque con las vestiduras es lo que tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso Dios al sacerdote, a Moisés le dijo, el que sea sacerdote y vaya a entrar en mi templo, tiene que vestirse así, tiene que usar esto, tiene que usar estas piedras preciosas, tiene que usar ropa de lino para que no sude, y le da todos unos capítulos específicos de cómo se tiene que vestir, porque la vestidura es la que después le da acceso a ese lugar santo, lo que le cubre para que la persona no muera. Eso es la idea de un manto. Por eso cuando Dios habla a Aarón, por ejemplo, y le dice, Aarón, ya vas a morir, sube al monte, y dice, quítate tus vestiduras de sacerdote, y cuando Aarón se las quita, entonces Aarón muere, porque no podía morir, porque estaba cubierto con sus vestiduras. ¿Sí me están entendiendo más o menos? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es la importancia del llamado y las vestiduras? Y esto es lo que le quiero enseñar, sobre todo a los más jóvenes, pero espero que les sirva a todos. Vamos otra vez, entonces, a Pedro, en Juan 21, y repito entonces lo que leímos al principio. Entonces, ¿qué dice? Jesús les dijo, echen la red, versículo 6, a la derecha de la barca y la hallaréis, ¿cierto? Como hizo en la pesca milagrosa. Jesús vuelve y restaura todas las cosas. Acuérdense lo que yo les dije. Cuando tú caminas con Jesús y caes o pecas o te alejas de Dios, no vas a volver de cero, sino que Jesús vuelve y sopla donde tú quedaste, porque Dios no es injusto para olvidar aún las cosas. La gracia de Dios y la misericordia de Dios se extiende, ¿sí? Y entonces alcanzas a entrar en una dimensión de Dios que estabas viviendo, y Dios es bueno y no te hace empezar solamente de ceros. Si uno pierde cosas, hay consecuencias, como estábamos viendo en Génesis, que Dios maldijo al hombre y a la mujer y a la serpiente a causa del pecado, hubo un sacrificio.
pero también hay gracia y misericordia. Entonces aquí Pedro lo estamos viendo después de que ya Jesús fue crucificado y entramos en la época de la gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Y aquí quiero que lo vean. Pedro se había quitado la ropa. ¿Por qué? Porque es un símbolo, ¿sí? Ninguno de los otros discípulos se la había quitado, porque la Biblia nos cuenta que él se había quitado la ropa y se la puso otra vez. Porque hay que entender el simbolismo y el significado de las vestiduras, que estaba cubierto, ¿sí? En santidad, o que está descubierto en pecado, está desnudo, ¿sí? Entonces dice que cuando oyó que era el Señor, ¿sí? No antes, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué significa se echó al mar? Es que se echó a nadar para llegar antes que los otros a Jesús. Entonces empezamos a ver el primer cambio, y es lo que quiero enseñarles hoy, y ojalá esto les sirva para crecer y crecer y crecer y nunca parar de crecer en Dios. Y les voy a contar la historia de por qué Dios me enseñó esto y cómo yo desarrollo una relación con Dios que lo único que va a hacer es crecer y crecer y crecer, y no me voy a estancar en mi desarrollo y en mi crecimiento con Dios y en mi caminar con Dios. Este es el secreto, o uno de los secretos más importantes, ¿sí? Vuelvo a repetir el versículo 7. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Se echó al mar a qué? A nadar hacia Jesús, a la playa, porque Jesús estaba en la playa. Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro después de oír que era el Señor y por qué es tan importante? Y aquí quiero que entiendan algo. Entonces, ¿qué pasa? Espero que no se me pierdan, porque sé que puede que sea un mensaje más profundo, como dice Steph, denso. Pero por eso yo les dije, tomen notas y esto va a quedar grabado. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando Pedro oye que es el Señor, su reacción cambia, ¿sí? Y se pone las vestiduras. ¿Por qué? Porque él nunca esperaba escuchar o ver a Jesús otra vez. ¿Por qué? Porque él dijo, yo me corté de la gloria de Dios, ¿sí? Yo ya pequé. Entonces él corrió y se alejó de Dios y se devolvió a pescar. ¿Qué hizo Adán? Adán, cuando pecó, se escondió y huyó y se escondió en los árboles del huerto. Y en las dos ocasiones Dios fue a buscarlo. Quiero que no se pierdan esto, que es la naturaleza de Dios. En las dos ocasiones dice que Dios en Génesis, en el aire del día, entró en el huerto del Edén y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí lo está entendiendo? A pesar de que Dios sabía que Adán y Eva acababan de pecar y habían hecho la única cosa que Él les dijo que no hicieran y desobedecieron, Dios fue a buscarlos otra vez. Jesús, sabiendo que Pedro lo negó 3 veces y le dijo, Pedro, esto, y Pedro le dijo, Señor, no se te ocurra, yo moriré por ti, yo haré esto, yo haré lo otro, Jesús, Y sin embargo, Pedro fue el más avanzado, el más pastor, el líder de todos los líderes era Pedro, el que profetizaba, el que sanaba, el que hacía todas las cosas, ¿sí? Y entonces él es el que niega a Jesús y él se va y él ya nunca espera volver a ver a Jesús, porque él dice, yo ya lo negué. Yo ya lo negué 3 veces. Cuando yo tenía que estar para Jesús, Él murió, lo crucificaron, perdí mi oportunidad y ya Jesús murió y ya yo me vuelvo a pescar. ¿Qué pasa? Cuando Adán oyó que Dios vino, ¿qué hizo Adán? Dice, Señor, yo me escondí y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y ahora qué pasa? Dios tuvo que hacer el sacrificio del animal, que se derramara esa sangre y cubrirlo con la piel del animal, después de la maldición, ¿sí? Porque no había un sacrificio que permitiera que Adán y Eva fueran restaurados, no había un sacrificio que hiciera la paz entre Dios y el hombre, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora con Pedro? Jesús viene después de la crucifixión, ya hay un sacrificio, ya hay una sangre que está hablando mejores cosas. Esto lo pueden anotar si quieren. La Biblia dice que la sangre de Abel clama por venganza. ¿Sí? La Biblia dice, la sangre de Abel clama por venganza. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejores cosas. ¿Qué significa eso? Que cuando Abel pedía venganza, la sangre de Jesús pide misericordia, pide gracia de Dios. Entonces, cuando ya Pedro escucha que es el Señor,
hay algo que pasa en el mundo espiritual donde él entiende que él ya no va a ser juzgado, no tiene el miedo que digamos él va a morir a causa de su pecado de negar a Jesús, sino que él se puede poner las vestiduras porque hay una sangre que lo está cubriendo, hay un sacrificio que ya se hizo, por eso él se puede vestir otra vez y lanzarse al mar y salir corriendo hacia Jesús. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿qué les quiero enseñar? Y esto espero que para los jóvenes sea algo que les transforme la mente, porque esto fue lo que a mí me permitió solamente de vivir como estancado y llegar hasta cierto nivel con Dios, a realmente empezar a crecer, a crecer, a crecer y a nunca parar. Y obviamente una de las cosas es tener hambre por Dios. Dos, seguir siempre con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Obviamente tener disciplina espiritual. Pero ¿qué es lo que más yo he visto en la gente? Y aún los ministros en secreto, pero digámoslo solamente para los jóvenes por ahora, es que cuando yo empiezo a buscar a Dios y empiezo a pecar, empiezo a hacer diferentes cosas, entonces escuché esta música o fui a la discoteca o pequé o tengo una novia, un novio, e hicimos esto y lo otro, y la gente vive como en una constante como batalla, y la batalla lo que hace es que le pone un techo en su crecimiento con Dios. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es, yo peco y yo me alejo de Dios, yo peco y yo me escondo de Dios, y uno dice, no, pero yo para qué voy a orar, si es que no puedo salir de esto, si es que yo quiero pero no puedo, si es que yo busco a Dios pero al mismo tiempo también me gusta esta otra cosa, y uno no permite o no tiene el crecimiento que uno busca porque no tiene todavía la consistencia para buscar a Dios y buscarlo en santidad y buscarlo en oración y buscarlo con todo lo que uno tiene, ¿sí? Yo sé que a ustedes no les ha pasado, ninguno de ustedes, pero digamos que a alguien más le va a servir este mensaje, o de pronto a alguno de ustedes sí les ha pasado. Me pasaba a mí, y eso fue lo que a mí me cambió, digamos, mi mentalidad, y Dios me rompió la mentalidad, que Dios me dijo, no, en el momento en que tú peques, en el momento en que tú cometas un error, en el momento en que tú te alejes, lo que tienes que hacer es lo que hizo Pedro, no lo que hizo Adán. Claramente no lo que hizo Judas, pero tienes que hacer lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando él oyó que era el Señor, dice entonces, se puso sus vestiduras otra vez. Y ya les voy a explicar qué son las vestiduras. Y entonces nadó hacia Jesús inmediatamente. Él salió corriendo. ¿Y de dónde viene, digamos, este entendimiento? Viene de que Jesús le había contado a los discípulos una parábola. Entonces Pedro ya tenía en su espíritu y en su entendimiento una reacción. ¿Cuál fue esa reacción? El hijo pródigo. El hijo pródigo fue una parábola que Jesús les contó a todos y les dijo, un muchacho pidió la herencia, se fue de su casa, quiere decir que se alejó del padre, fue y pecó, hizo todas las cosas y en un momento dice que volvió en sí y dijo, voy a volver a mi padre, porque allá los siervos viven mejor que yo. Entonces dice que cuando venía el hijo, dice que el padre lo vio de lejos y salió corriendo hacia él. ¿Sí? Entonces Pedro, esto no es doctrina, solamente estoy diciendo un ejemplo. Pedro entiende que él ya no tiene que tener miedo. El hijo pródigo no tuvo miedo del papá, porque él venía a ser siervo, pero ¿qué hizo el papá? El papá salió corriendo, lo recibió, dice que lo abrazó y lo besó, y ¿qué dijo? Saquen un becerro para un sacrificio. Quiero que pongan cuidado a esto. Saquen un becerro para hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque se tiene que derramar sangre, ¿sí? Tiene que haber un sacrificio por el perdón de pecados, y dijo que traigan un anillo y nuevas vestiduras para ponerle al hijo pródigo. Y yo decía, ok, estoy entendiendo algo en el mundo espiritual acá. Pónganle nuevas vestiduras. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Vamos a celebrar que el hijo pródigo volvió. Entonces, Dios en esa parábola nos muestra, digamos, Jesús nos revela una parte importantísima del mundo espiritual que dice que el padre no alejó al hijo cuando el hijo pecó. El hijo pecó, el hijo se alejó del padre. Sí, eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando tú pecas o cometes un error, tú te alejas de Dios, Dios no te aleja a ti. Dios no te está mirando y diciendo, uy, ya no quiero hablar más con Ricardo, ya no voy a escuchar más las oraciones de Ángela o de Oscar o esto o lo otro. No, el hijo se alejó del padre, el padre estaba en la misma posición que cuando era el hijo. El padre sigue siendo el padre y para él su hijo sigue siendo su hijo. Y el padre lo que está es esperando que el hijo vuelva. ¿Sí? Ahora, ¿hay consecuencias del pecado? Claro que hay consecuencias del pecado y de los errores. El hijo pródigo vivió muchas cosas y aún así cuando volvió hubo un sacrificio que tocó hacerse.
que ahora tenemos el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo. Entonces entendemos el poder de la sangre para limpiarnos y las vestiduras entonces se cambian nuevamente. Y es una cosa constante. ¿Sí me hago entender? Se cambian las vestiduras porque las vestiduras vuelven y declaran que Él es el hijo de ese padre, que Él no es un siervo, que Él no es un mendigo, que Él no es una persona que no pertenece a la familia, sino Dios vuelve y pone las vestiduras, que las vestiduras son una posición de santidad, pero también de declaración, de llamado, de decir, Él es mi hijo amado. Las vestiduras representan quién es Él, ¿sí? Por eso el Padre viene y le dice, pónganle unas nuevas vestiduras. ¿Me están entendiendo todos? Entonces, ¿cuál es el secreto para yo crecer y crecer y crecer con Dios? Es que en el proceso yo siempre corra hacia Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, ya vivimos bajo la gracia. Entonces él dice, obviamente que esto no sea libertad para pecar, de ninguna manera. De ninguna manera, no porque ahora entendemos, y eso se predica mucho, que es, no, si ya Dios entonces me perdona, entonces los católicos dicen, no, entonces el que peca y reza empata, o hay gente que dice, no, pues entonces yo voy a pecar esta noche y mañana voy a la iglesia y oro. Y hace poquito hablaba con una gente no cristiana y me decían, o sea, entonces yo puedo de pronto esta noche acostarme con mi novia y entonces después mañana pido perdón, ¿o cómo hago? Entonces yo les digo, Dios conoce los corazones, la Biblia dice que en su presencia todo es manifiesto. Entonces, Dios conoce la intención de tu corazón y si tú, digamos, estás queriendo siempre pecar deliberadamente y después decir, bueno, voy a pedir perdón, entre comillas, realmente tu corazón no está para Dios y no es puro en ese sentido y no está buscando es el perdón de Dios. Ahora, si una persona está diciendo yo quiero buscar a Dios, yo quiero hacer bien, pero todavía la carne a veces me gana, a veces tengo deseos, a veces hay tentaciones, a veces le hablo mal a mi esposo, a veces grito, a veces peleo con el jefe, a veces me pongo bravo con el del tráfico, sí, porque esto no es solamente, sino la forma en que vivimos. Hay gente que dice yo, y a veces hay gente que dice, no, pues a veces me tomo un trago, a veces hago esto, a veces hago lo otro. Todas esas cosas entendemos que el pecado lo que hace es que nos corta y nos aleja de Dios, ¿cierto? Pero Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Dios. Y lo más importante es que nuestra reacción sea, ok, cometí el error como el hijo pródigo, que yo no me demore en volver en mí mismo, que no me demore y no tenga que comer con cerdos y no tenga que estar, que obviamente los cerdos representan los demonios, representan el mundo de las tinieblas, todas estas cosas, y él dice que él comía lo que comían los cerdos, ¿sí? Porque es como cuando uno se va tanto en pecado que uno termina viviendo la opresión, la depresión, la ansiedad, el desespero, cosas que viven es los demonios, la condenación, la culpa, todas estas cosas, y nosotros empezamos a vivir esas cosas a causa del pecado, a causa de diferentes cosas, y Dios dice, yo nunca, eso no, o sea, hay gente que dice, no, es que Dios me está castigando, no, Dios no nos tiene eso para nosotros. El padre del hijo pródigo no lo mandó a que comiera con cerdos. Fue consecuencia de sus propias decisiones. Pero ¿qué está haciendo el padre? Está esperando y está todos los días. Se levanta a mirar. ¿Será que viene hoy? ¿Será que viene hoy? El hijo que perdí, ¿será que lo voy a encontrar otra vez? ¿Será que viene hoy? ¿Será que viene hoy? Y está esperando y está buscando. Y Jesús fue a buscar a Pedro. Y Dios fue a buscar a Adán en el Edén. Porque es el corazón del Padre tan bueno y tan misericordioso que Él está constantemente buscándonos y queriéndonos acercar otra vez. Y en el momento en que el hijo se voltea y dice, volvió en sí mismo, volveré a la casa de mi padre, sale caminando hacia Dios, el padre sale corriendo de una vez. Porque Él nos ama tanto y nos amó primero, que su deseo es estar con nosotros. Y Él dice, si hay que sacrificar el mejor becerro, si hay que sacrificar a mi hijo en la cruz, si hay que ponerle nuevas vestiduras y gastarme la plata que tengo en celebrar que el que estaba perdido ha vuelto. Amén. Entonces yo digo, Dios es tan increíble y es tan bueno que ¿cómo no voy a hacer otra cosa que voy a salir corriendo hacia Dios? Cada vez que yo cometa un error y vuelva a mí, yo digo, Señor, por favor, ayúdame, esto no es lo que yo quiero hacer, levántame, cámbiame, perdóname, y esto es lo que, digamos, hace que entonces yo no permita esos tiempitos donde uno se aleja de Dios y se enfría, y se aleja un poquito y se enfría, y se aleja un poquito y se enfría, y cuando se da cuenta lleva 6 meses sin orar, cuando se da cuenta lleva 1 año y uno ya no se siente, no, es que ya esto, ya lo otro, mejor me alejo, mejor me enfrío, mejor hago esto, y entonces termino viviendo una vida mediocre o una vida alejada de Dios cuando en un momento estuve cerca o estuve en fuego. Y entonces yo digo, no, pero es porque yo tomé estas decisiones, es porque Dios ya no me ama, Dios no me va a buscar, Dios va a buscar a otro, Dios va a ungir a otro. O hay gente que sigue solamente a un ministros que siguen
en la tradición de enseñar o de predicar o de adorar, pero saben que por dentro no están viviendo una vida con Dios porque se sienten juzgados o culpados aún más por el título. Una persona que está con el título más se siente, ¿cómo es posible que yo predico, soy pastor, soy profeta, soy apóstol y estoy viviendo estas cosas detrás? Y aún más se siente como en esa culpa y en ese juicio de Dios, digamos. Porque dice, o sea, ¿yo cómo voy a hacer si yo soy el que estoy liderando? ¿Cómo voy a estar viviendo esto? ¿Y cuál es el secreto digamos, la reacción de Pedro y el ejemplo de Pedro? Es que Pedro, siendo Pedro, ¿sí? Pedro era el que le habían dado las llaves del infierno, el que iba a ser la fundación, la roca sobre la cual se iba a construir y edificar la iglesia. Ese que fue el que negó a Jesús y fue el que más pecó. Cuando oyó que era el Señor, entonces él dijo, no, me pongo las vestiduras y salgo corriendo hacia el Señor. Y ya después está toda la escena que la pueden leer, que Jesús 3 veces, para restaurarlo, le dice, Pedro, ¿me amas? Porque él 3 veces lo había negado y es tan hermoso que le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces porque él lo quiere restaurar y quiere sanar su corazón y quiere decirle, Pedro, ¿me amas? Pero la Biblia dice que él nos amó primero. Entonces él le está diciendo, ¿me amas? Porque él está diciendo, yo ya te amo, ¿tú me amas? O sea, él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Entonces Jesús implícitamente le está diciendo, Pedro, yo te amo, ¿tú me amas? Pedro, yo te amo, ¿tú me amas? Porque Jesús vuelve y se sienta a la mesa con él y le da el pescado, ni siquiera el que trajo Pedro, sino le da a él. Y le dice, Pedro, yo no me rendí del tema, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque tú eres la roca sobre la cual yo profeticé que iba a levantar mi iglesia. Entonces Jesús no le dice, no, Pedro, volvemos de cero, te voy a hacer pescador de hombres. Las llaves del infierno, ya te doy el versículo. Más yo también te digo, Mateo 16:18. Perdón, las llaves del reino de los cielos, porque yo dije las llaves del infierno. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Entonces, Jesús le está profetizando esto a Pedro, y Pedro después va y lo niega. Entonces uno diría, no, el Señor ya se olvidó del llamado, el Señor ya se rindió conmigo, Dios ya me desechó, Dios ya no me va a usar. Sí, hay muchas cosas que pasan y hay momentos, y hay asignaturas, y hay tiempos. Pero ¿qué nos está mostrando Jesús con Pedro? Él está diciendo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Todavía tengo una asignatura contigo. Todavía tengo un plan contigo. Todavía quiero que seas ese sobre el cual construyo mi iglesia. ¿Cierto? Entonces, perdón que alguien escribió algo acá y me lo perdí. Jesús les había preparado desayuno. Sí. Entonces, vemos que Dios, digamos, no se rinde con Pedro, sino que antes lo que él quiere es por la sangre de Cristo, que es diferente del Antiguo Testamento y lo que veíamos de Adán. Por la sangre de Cristo hay una redención a la que tenemos acceso, que cuando oímos al Señor, corremos hacia Él, hay un sacrificio y hay unas nuevas vestiduras que Él vuelve y entrega. Y el hijo pródigo volvió a ser el hijo del papá, el que estaba sobre toda la hacienda y todo, a raíz de que había la gracia, un sacrificio y unas nuevas vestiduras. Obviamente había consecuencias, claro, perdió toda la herencia. Entonces no pequemos porque hay gracia o por la libertad de decir solamente hagámoslo porque sí. Pero ¿cuál es la enseñanza que yo quiero que se queden hoy? Si en algún momento ustedes se sienten que están luchando con algo, que están teniendo dificultades con algo, que están buscando a Dios pero todavía están saliendo de algo, ¿sí? No se alejen de Dios. Y la forma en que Dios me lo enseñó fue la siguiente. En Jeremías dice, yo soy el barro y Él es el alfarero. ¿Cuántos se saben eso? Yo a veces no sé, hay gente que aquí se sabe la Biblia al derecho atrás en hebreo y en griego y otros que están aprendiendo. Entonces no quiero asumir ni para un lado ni para el otro. En Jeremías dice, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. ¿Qué es el alfarero? El alfarero es un señor que trabaja con barro para hacer vasijas, ¿cierto? ¿Qué me dijo Dios? Yo quiero cambiarte, yo quiero moldearte, quiero hacerte mi vasija.
Pero si tú no te pones en mis manos, en la mesa donde yo te puedo moldear, sino si te quedas por allá, afuera del cuarto, o en la mesita de arriba de la pared, yo no te voy a poder moldear y cambiar. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo me acercaré a Dios cuando sea perfecto. Yo me voy a acercar a Dios cuando ya lidie con mi problema de pornografía. Yo ya me voy a acercar a Dios cuando lidie con mi problema de lujuria. Yo ya me acercaré a Dios cuando lidie con mi problema de que me gusta robar o de que me gusta ser tramposo o corrupto o me gusta pelear con los otros o la verdad es que yo odio a la gente o yo critico o yo chismoseo o lo que sea. Y hay gente que dice, cuando yo solucione eso, yo entonces voy a buscar a Dios de todo corazón, porque hasta en ese momento Dios no me va a aceptar o Dios no me va a usar o Dios no va a hacer esto y lo otro. ¿Y cuál es la realidad? Déjame decirte el secreto. Hasta que no te acerques a Dios, no vas a solucionar esas cosas, porque Él es el que te moldea en sus manos y por su espíritu, Él es el que te va a hacer santo como Él es santo y perfecto como Él es perfecto. Hay un estándar que Dios nos pide que no podemos alcanzar ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas. Pero hay un estándar que nosotros podemos alcanzar cuando Él es el que nos moldea. Y yo voy al secreto y yo digo, Espíritu Santo, cambia mi corazón. Señor, por favor, cambia mi corazón. Señor, cambia toda arrogancia. Señor, quítame este odio que tengo por estas otras personas. Quítame este dolor que yo tengo ganas de ir a decirle unas cuantas cosas a este profesor o a mi papá o a mi mamá, o es que yo no voy a perdonar a mi papá que era borracho, yo no voy a hacer esto. Y uno tiene tantas cosas dentro. ¿Cuál es el secreto? Vayan al secreto, digan, Señor, yo vengo como el barro en tus manos. Empieza a cambiarme. Las cosas que yo no puedo cambiar, hazlas en mí. Transfórmame. Y eso lo que va a hacer es que te va a empezar a acercar a Dios. Y en el momento en que el enemigo viene y te tienta y te quiere hacer pecar y tú caes y estas cosas, tú otra vez vuelves en ti mismo y corres al Señor y con un corazón contrito y humillado, quebrantado con sinceridad, tú dices, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Perdóname, restáurame, ten misericordia, límpiame con la sangre de Cristo y ponme otra vez en ese lugar donde yo puedo servirte con una conciencia tranquila, donde yo puedo servirte con un corazón puro, donde yo puedo hacer tu voluntad y seguir corriendo esta carrera contigo y hacia ti. Amén. Entonces, lo que hacemos es que dejamos de perder tiempo valioso, porque era mi tendencia, como sé que algunas, las tendencias suyas, yo tenía 17, 18, 19 años, y yo decía, ok, yo busco a Dios y adoraba y me quedaba hasta las 3 de la mañana adorando, buscando a Dios tal, y después al otro día salía, hacía cualquier cosa o me iba a la discoteca, lo que fuera, y entonces ya yo decía, listo, ya esta semana no voy a buscar a Dios porque ¿cómo lo voy a buscar? Sería hipócrita, esto, lo otro, y lo que uno hace es que corre de Dios, se esconde, se aleja y se va otra vez a pescar cuando Dios ya lo sacó de allá, ¿sí? Y entonces ¿eso qué hace? Que pierdes tiempo que podías estar pasando con Dios, pierdes tiempo que puedes estar escuchando su voz, pierdes tiempo que puedes estar creciendo. Y paras de correr y te sacas tú solo, como dice Sandra, de la carrera, no porque Dios te sacó, sino porque tu propia culpa, tu propia conciencia y el enemigo haciendo la culpa, la condenación y la vergüenza te saca de ahí. Y vuelvo y repito, ¿esto significa que entonces todos podemos pecar y pedimos perdón y rápido seguimos corriendo y volvemos? No, la Biblia dice, el apóstol Pablo, de ninguna manera pequemos. ¿Por qué? Porque también en Hebreos dice, ok, una persona que ya peca sabiendo las cosas y todo esto tenga mucho aún temor, digamos, de lo que Dios puede hacer, porque hay consecuencias y hay cosas. Y el hijo pródigo perdió cosas a causa del pecado y sufrió cosas que él no tenía que sufrir y vivió cosas que él no tenía que vivir. Como yo, que por ejemplo sufrí de ansiedad, no porque Dios me la mandó o porque tenía que sufrirlo o era un proceso, no, por mis propias malas decisiones. 3 años sufrí de ansiedad. Dios quería eso para mí, ¿no? Dios quiere darme vida y vida en abundancia. Dios quiere darme gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dios quiere darme un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas que yo vivo por mis propias malas decisiones. Pero ¿qué pasa? En el momento en que vuelvo en mí mismo y corro hacia Dios, Dios dice, ok, el que estaba perdido, lo hemos encontrado otra vez, hagan fiesta en el cielo, porque hay un sacrificio, una sangre que te limpia, denle unas nuevas vestiduras. Y vuelve y declara propósito y destino. Perdí años, claro, sufrí también, pero la misericordia de Dios nos tiene aquí otra vez. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo hago? No dejen de correr hacia Dios, no dejen de buscar a Dios, no permitan que algo los aleje. ¿Por qué? Porque la reacción de Adán, la reacción de Judas, la reacción de Pedro cambió porque hubo un entendimiento
de que la sangre de Cristo nos permite ponernos la vestidura que Él nos dio, la vestidura de hijos, la vestidura de santidad, la vestidura del derecho que nos da para entrar otra vez, ir cara a cara con Jesús y decirle, Señor, perdóname, claro que te amo, claro que te amo, claro que te amo. Claro que te amo más que a las otras cosas. Perdóname porque cometí un error. Fue un momento, fue una decisión, fue la presión, la rabia, lo que sea. Pero claro que te amo, claro que te amo. Y Él vuelve y declara propósito sobre ti. Y Él va a fortalecer tu identidad cada vez más. Y vas a aprender que va a haber un momento donde ya no vas a correr lejos porque ya estás tan cerca de Él que Él ya te purifica. Y Él te limpia, y Él te moldea, y Él te hace, y Él te santifica al punto donde ya puedes correr una carrera con Dios. Y claro que hay la posibilidad de vivir en santidad, la posibilidad de vivir con Dios, de vivir en fuego, de vivir enfocado. Hay gente que dice, no, es que toda la vida vas a luchar con eso. No, si te acercas a Dios, Él lo va a hacer. Si lo dices con un corazón sincero y le pides con un corazón sincero, Él te va a cambiar. Porque el Espíritu Santo es demasiado poderoso para no poder lidiar con tu carne. A veces le damos demasiado poder al enemigo o a la carne, cuando mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Sí. Su sangre es más poderosa y Él santifica aún lo que el enemigo quiere pervertir y tergiversar. Entonces en eso entendemos y nos enfocamos y decimos, ok, todos nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, nos vamos a acercar a Dios. Si estás cerca, acércate más. La Biblia dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Búscalo más. Si estabas lejos, acércate hoy, toma una decisión hoy. Si te has alejado, si has mantenido ciertas áreas lejos de Dios por alguna razón, acércate todavía más, ¿sí? Ese es el objetivo, que es, digamos, todos podamos crecer de una forma más rápida, más cercana y más fuerte con Dios, que se establezca tal fundación y que tú digas, yo he estado con Jesús, como le pasó a Pedro en el momento en que le escucha que Él es el Señor, Él salió corriendo y no se escondió y no huyó y se ahorcó, porque Él entendió lo que no entendió Judas. Judas no entendió que Jesús murió por él, por tanto Él ya no tenía que ahorcarse. O sea, hay gente que va ahí y paga todas las consecuencias por sí mismo porque no entiende que Jesús ya las pagó. Hay gente que dice, no, es que yo ya cometí este error, ya tengo que vivir con SIDA toda mi vida. O ya tengo que vivir con estas consecuencias, o es que yo hice esto y lo otro, entonces ya tengo que aguantarme las cosas que yo decidí. No, Dios cubre con su sangre y hay una redención de pecado y hay una limpieza de pecado. Y por eso Pedro no tuvo que ir y morir colgado, ¿sí? Por su pecado, sino que después, cuando él decidió y fue crucificado en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, no a causa del pecado para ir al infierno. Y Adán, digamos que se escondió. Tú ya entiendes hoy que el Padre está esperando para correr a ti como el Padre del Hijo pródigo. Entonces tú ya no te tienes que esconder de Dios, ya no tienes que huir de Dios, porque Él te está esperando constantemente. Amén. No quiero alargarme más, ni quiero... Déjenme un segundo que se me va a descargar el computador, entonces lo voy a conectar. No, pero no está el cargador aquí. Entonces, si quieren, oremos. Si se me descarga, lo siento mucho. Aquí dirá cuánto tiempo tengo. No dice. Bueno, si quieren, pongan las cámaras los que quieran y de pronto voy a orar por ustedes. De pronto hago una oración más general. Y entonces lo que yo quiero es que sea un tiempo donde podamos acercarnos a Dios, los que estaban lejos, los que están más o menos cerca, los que están más cerca. Que sea un compromiso de decir, Señor, entiendo las vestiduras que me has puesto. Hay algunos que, por ejemplo, Dios les quiere dar nuevas vestiduras. Digamos, otro llamado, otro, digamos, nivel que Dios les quiere entregar también. Vestiduras son para temporadas también. Y yo quiero que Dios sea el que pueda entregarles a ustedes, no yo, sino Dios, algo que cada uno necesita. Entonces hay unos que necesitaban este recordatorio, hay unos que necesitan este entendimiento de conocer a Dios, que Dios es bueno, ¿sí? Que Dios no es un Dios que está todo el tiempo mirando a ver en qué tú cometes un error para decir, lo agarré. Es que como yo sabía y Fabián estaba esperando tu actitud para esto y lo otro, no. Dios es una persona que Él está constantemente antes buscando la oportunidad para extender su misericordia, para abrazar, para besar al Hijo que estaba ahí, para mostrar su amor con todos nosotros. Entonces, cuando entendemos lo bueno que es Él,
y permitimos que Él nos ame de esa forma y nos perdone de esa forma, eso de causa va a crear que nosotros amemos y perdonemos de esa forma también. Porque ya yo no voy a juzgar a mi esposo o a mi esposa cada vez que me dice algo, a mi papá y a mi mamá, o a mis hijos, o al primo, o al trabajador, al compañero de trabajo. Yo no estoy juzgando tampoco porque yo digo, como Él me trató, así yo voy a tratar a los demás. Con esa misericordia, con ese amor, con esa gracia. Amén. Entonces, si quieren, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la revelación de tu bondad, Señor. Gracias porque por primera vez para algunos o por un recordatorio para otros vemos que tú eres un Padre bueno sobre todas las cosas, que tú eres un Padre misericordioso, que no hemos sido consumidos porque tus misericordias nunca decayeron sobre nosotros, sino que son nuevas cada mañana. Gracias porque cada vez que sale el sol es un recordatorio que tu amor se extiende una vez más, que tu gracia se extiende una vez más, que tu misericordia se extiende una vez más. Padre, gracias porque nunca dejamos de ver tu rostro, como el rostro de aquel que nos amó, entregó su Hijo por nosotros y está esperando siempre con una sonrisa y brazos abiertos que volvamos como hijos para ser santificados, para ser purificados, para correr la carrera como debemos hacerlo contigo. Así que, Padre, yo te pido que identifiques a cada persona en este momento, que tu presencia venga sobre ellos, que tu toque, Señor, venga, en el nombre de Jesús. Que tu poder, Señor, esté presente, trayendo aún transformación, trayendo perdón. Yo escucho aún a aquellos que han sentido como que decisiones de su vida los han llevado a tener algún tipo de dolencia, algún tipo de tema en su cuerpo, algún tipo como de consecuencia a causa de eso. Pídele al Señor y Señor, si tú me redimes, si tú realmente me perdonas, si tú limpias todas esas cosas, ya el enemigo no tiene poder para acusarte o para poner cosas ahí que ya no tienen derecho en tu cuerpo. Así que, Señor, declaramos sanidad sobre cada cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda consecuencia aún del pecado se acaba ahora, por la sangre de Cristo se redime. Padre, que son personas limpias, que son personas santificadas. Por lo tanto, su cuerpo también recibe aún esa santificación que ellos reciben en su espíritu y en su alma. Padre, te damos gracias por completa sanidad emocional, Señor. Los que sienten que cometieron errores, Padre, en decisiones, en matrimonios, en relaciones interpersonales, que les han causado consecuencias, Padre, hoy declaramos y derramamos la sangre preciosa de Cristo, que nos da una nueva oportunidad, Padre, que redime todas las cosas, que limpia, que restaura, Señor, que une nuevamente. Te damos gracias porque tú eres el Dios de segundas, de terceras, de oportunidades, de misericordias nuevas cada mañana, Padre, y ponemos aún las personas que incluso nosotros hemos juzgado en otros momentos, sin ser los que tenemos derecho a juzgar, y decimos, Señor, extendemos misericordia, extendemos perdón, extendemos gracia, Señor. Sé tú extendiendo misericordia, gracia y perdón sobre aquellos que son hijos pródigos, sobre aquellos que pueden volver y que vamos a esperar, Señor, con brazos abiertos, como tú nos has esperado. Padre, entregamos en nuestro corazón cualquier dolor, cualquier resentimiento, cualquier cosa que guardamos incluso en contra de otros y decimos, Señor, si tú no lo hiciste conmigo, si tú no te rendiste conmigo, si tú no me desechaste a causa de mis errores, yo no lo voy a hacer con los demás. Y empieza a orar incluso por esas personas. Di el nombre de esas personas y dices, yo, Señor, perdono, Señor, los pongo delante de ti, ten misericordia. Despierta tu amor en ellos, que ellos vuelvan en sí como lo hizo el hijo pródigo y que puedan volver, porque cuando vuelvan yo los recibiré como tú los recibirías. Padre, declaramos una restauración de los hijos, restauración de familias en el nombre de Jesús. Padre, una restauración de nuestra identidad como tus hijos. Nos ponemos hoy las vestiduras y decimos gracias, Padre, porque primeramente soy tu hijo, soy tu hija. Tú no me has desechado, tú no te cansaste de mí. Tú no perdiste aún tu propósito y destino, y gracias porque aunque las consecuencias de cosas yo las haya vivido, tú hoy redimes y pones nuevas vestiduras sobre mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Yo oro por Ketty Martínez, Señor. Padre, gracias por una unción de restauración, Señor. Gracias, Padre, porque tú usas su boca, sus manos, Señor, para traer a una restauración familiar. Señor, aún lo que primero quieres hacer a través de su ministerio, lo vas a hacer en ella primeramente, en su familia,
en sus relaciones personales, pero Padre, gracias porque la has levantado con una unción para mostrar también el corazón del Padre, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu amor, Señor. Declaramos, Padre, aún sobre Fabián, en el nombre de Jesús, que tú respondas sus oraciones, Señor. Que tú seas interviniendo milagrosamente en familias, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por Angie, Señor, que tú seas aún sanando su corazón, trayendo, Padre, respuesta y restauración primeramente a ella. Padre, gracias. Yo escucho al Señor decir: hija, nunca te deseché, nunca te deseché, nunca te deseché. Nunca me cansé de ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tu amor es tan grande. Y el Señor dice: estoy soplando vida sobre lo que estaba muerto en tu vida. Estoy soplando vida sobre el propósito, el destino. El Señor te dice: si te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti, te voy a redimir el tiempo y volver a redimir a un llamado y propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por Elías, que lo veo ahí como medio en el lado de la cámara. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tu presencia va a limpiar, Padre, todas las cosas que tú nos sembraste, que el enemigo, las circunstancias empezaron a incrustar ciertas cosas en su corazón. Padre, aún en su vista de Dios, de la iglesia, de sus papás. Padre, gracias porque tú restauras todo lo que aún fue decepción, todo lo que aún fue mal representado de ti. ¿Quién eres tú como Padre? De tu amor y de tu perdón, de tu misericordia y de tu gracia sobre él. Y Padre, yo te pido que hoy despiertes en él su espíritu, que despiertes el llamado, Señor, que despiertes aún las cosas que tú declaraste desde antes de la fundación del mundo, las profecías y las oraciones que hicieron cuando él estaba en el vientre, Señor. Despierta en el nombre de Jesús, un hombre de Dios consagrado para ti. En el nombre de Jesús, Padre, despierta sus manos, su voz, para lo que tú quieres hacer con él. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, como restauraste a Pedro y lo usaste, Señor. Restaura, levanta, despierta, activa otra dimensión, Padre, del llamado sobre Elías. Porque el Señor te tiene para más cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pilar. No te veo la cámara. Pilar. Si me puedes poner la cámara, por favor. Ya puso la cámara Pilar, ¿no? Se me perdió. No. Pilar, si me escuchas, puedes poner la cámara, por favor. Sí, sí te No te veo, me avisas. Padre, oramos en el nombre de Jesús por Héctor Rodríguez, por su columna, en el nombre de Jesús. Es sano ahora en el nombre de Jesús. Padre, declaramos tu poder. Fluye y toca, ordena todos los discos en el nombre de Jesús. Quita toda compresión. Estiramos en el nombre de Jesús su columna ahora y declaramos en el nombre de Jesús sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Héctor Rodríguez, eres sano en el nombre de Jesús. De Jesús. Padre, oro por Jacinto en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu espíritu sobre él. En el nombre de Jesús.
Padre, yo declaro quietud aún en su espíritu, en su alma. Yo escucho al Señor decir ese versículo que es: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Yo te veo es que, digamos, has dicho: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Él dice: vas a ver mi salvación. Está alerta, está pendiente, está en oración, pero está en paz. Ten paz y ten fe en este momento donde Dios quiere que tú confíes en Él. Que tú confíes en Él. Entrégale a Dios y descansa en Él para que Él pueda hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por Pilar en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu presencia invade su casa. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, tócala. Tócala, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor, toda ansiedad. Luego como una neblina, como alrededor tuyo, como confusión, como ese desespero. Como que se ha querido cerrar alrededor tuyo puertas y te ha querido encerrar el enemigo alrededor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu mano que se mete, Señor, que la saca de esa situación, Padre, en el nombre de Jesús. Aunque tú ordenas toda la situación, sino que tú la sacas, Señor. En el nombre de Jesús, que tú la sacas y liberas. En el nombre de Jesús, de todo peligro. Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, pero a ti no caerán. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el nombre de Jesús. Sino que el Señor es tu escudo, tu roca, el que levanta tu cabeza. Señor, pedimos tu protección, la sangre de Cristo a su alrededor. En el nombre de Jesús, y que tú la sacas de ahí y muestras tu mano poderosa a favor de ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido que tú la establezcas en nosotros, tu verdad, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Que no sea solamente oír, Señor, sino también hacer. Que podamos aprender a conocerte como ese Padre bueno, a correr a ti, que en tu presencia tú nos santifiques y nos libres, Señor, de todo lo que aún no hemos podido salir por nosotros mismos. Que podamos correr la carrera y correrla bien, como dice el apóstol Pablo, para ganar la carrera. En el nombre de Jesús, deposita en nosotros propósito, tu voluntad y el deseo de buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a ti. En esa misma disposición allí, permite que la presencia siga tocando tu corazón. Permite que Jesús siga restaurando todo aquello que esté atascado, todo aquello que quiera hacerte retroceder. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño se lastima? ¿Qué pasa cuando un niño pequeño se hace una raspadura? Lo primero que hace es correr a los brazos de su papá. Así que permite que en este tiempo puedas correr a Él y que Él empiece a consumir todo eso que esté fuera, que te esté alejando de su presencia, que no te permita conectarte con Él. Él está ahí contigo. Yo te amo, hijito. Yo te amo, hijito. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Corre hacia mí. Yo tengo mis brazos.
estoy allí. Te amo y tengo un plan perfecto para ti. No es tarde, no es tarde, no es tarde, no es tarde. Ven, no es tarde, no es tarde, no es tarde, no es tarde. Ven, déjate arrullar por mi amor, déjate abrazar por mi amor. Vuelve a casa, vuelve a casa. Sus ojos de fuego nos consume, pero no se enamora más de él. Enamórate, enamórate, enamórate de él, enamórate, enamórate más, enamórate. El fuego de sus ojos me hizo enamorarme más. Quemó esos otros amores, quemó esos otros amores. El fuego en sus ojos me hizo enamorarme más. Quemó esos otros amores, quemó esos otros amores. Él ya los quemó, él te vistió con ropas nuevas, él hizo el sacrificio perfecto para ti, por ti y por mí. La pregunta es, ¿cuánto valoras cada sangre derramada, cada gota de él? Valóralo, atesóralo, aprécialo.
responsables. La llama no voy a apagar. Nos hacemos responsables. La llama no voy a apagar. Nos hacemos responsables. La llama no voy a apagar. Nos hacemos responsables. La llama no voy a apagar. No, no apagaré, Señor, lo que me entregaste. No apagaré esa responsabilidad. Me enciendo cada día en ti y decido morir a mí. Moldéame día tras día, moldéame día tras día, moldéanos día tras día para parecernos a ti y tener tu corazón, y tener tu corazón. Quita el corazón de piedra y pon uno de carne, que nos duela lo que te duele, que nos apasione lo que te apasiona y cumple tu voluntad sobre ellos. Y cumple tu voluntad sobre ellos. Cúmplela. Dígame el fuego en tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó esos otros amores. Quemó esos otros amores. Así él ya pagó el precio. Él ya hizo algo por ti. Él ya transformó lo que hay ahí que te secaba, que te impedía. Él hoy supera tus límites. Él hoy rompe esas cadenas y te hace avanzar y cruzar mucho más lejos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por permitirse sacar este tiempo. Nosotros somos Resilient, un movimiento de jóvenes que queremos ir cada vez por más, a traer esta nueva generación para Jesús de diferentes naciones. Soy Estefanía Figueroa, para los que no me conocen, de verdad un gusto, un honor tenerles aquí. Al chat les van a pasar el link de la comunidad de Resilient, de WhatsApp, para los que quieran ingresar. Ahí está el link, hacemos reuniones para conectarnos con él, para recibir palabra. Tenemos diferentes invitados. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Somos Resilient. Y de verdad, muchas gracias por este tiempo. Gracias por conectarse. Y con eso quedamos despedidos. Tengan una preciosa noche. Sigan creyendo en Él. Sigan teniendo tiempos en intimidad, porque esto que recibieron hoy depende de ustedes, que fructifique. Que lo busquen a Él todos los días y que el enemigo no se robe la palabra. Gracias al profeta Santiago por la palabra que nos dio y gracias por lo que impartió. Y así nos despedimos. Chao, chicos. Bendiciones. Cuídense. Chao, bendiciones. Gracias, Steph. Chao, Gracias a Cindy, ti. gracias por todo. Te Con amamos todo gusto. mucho.
También Muchas los amo. gracias, Muchas bendiciones. bendiciones, gracias, Silvia. Bendiciones para Bendiciones. todos. Qué Bendiciones. tremenda enseñanza. Shalom, shalom. Gracias para el profeta Santiago, bendiciones. Gracias para todos.